La meiosis es la división celular en que una célula da origen a 4 células diferentes y especializadas, llamadas gametos, cuya función es la reproducción. Consta de 2 divisiones cromosómicas llamadas meiosis I y meiosis II. En la primera se separan los cromosomas homólogos y en la segunda se separan las cromátidas hermanas. Para cada división se observan 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. A continuación se ilustra este proceso. Meiosis I. Profase I. Es la etapa más larga de la meiosis. Hay 5 subetapas. Leptoteno. Comienzan a contraerse los cromosomas y se hacen visibles. Cigoteno. Los pares de cromosomas homólogos se aparean entre sí, es decir, se lleva a cabo la sinapsis. Paquiteno. Se produce el fenómeno de entrecruzamiento entre los cromosomas homólogos. En el lugar del cruce se pueden observar unas estructuras llamadas quiasmas. Diploteno. Los cromosomas homólogos comienzan a repelerse entre sí. Las quiasmas no lo permiten. Diacinesis. Los cromosomas se condensan al máximo y quedan libres en el citoplasma.
Metafase 1. Los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. Anafase 1. Se separan los cromosomas homólogos y viajan hacia los polos opuestos. Telofase 1. Se forma nuevamente la membrana celular, dando dos células. No alcanza a formarse la membrana nuclear y empieza la meiosis 2. Meiosis 2. Profase 2. Sin núcleo aparece el huso acromático. Metafase 2. Los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula.
Anafase 2. Se separan las cromátidas hermanas y viajan hacia polos opuestos. Telofase 2. Se forma nuevamente la membrana nuclear y la membrana celular. Los cromosomas se concentran en el núcleo. El resultado final de la meiosis son 4 células, con la mitad del número cromosómico y con diferente contenido en los cromosomas. Estas son células especializadas llamadas gametos y cuya función es la reproducción. Los gametos son las células encargadas de la reproducción y llevan la mitad del número de cromosomas. Con la meiosis se cumple el principio mendeliano de la segregación. A la formación de gametos se le llama gametogénesis y es el resultado final de la meiosis. Los gametos son las células encargadas de la reproducción y llevan la mitad del número de cromosomas. Según sea la especie y el sexo, existen variaciones en el proceso de la gametogénesis.